Muy buenas equipo, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo, nueva entrevista. Hoy traemos a una persona increíble, una persona extraordinaria. Con la energía que tiene ya me gustaría, la mitad de energía que tiene ya me gustaría para mí, porque ahora vais a entender por qué. O sea, es triatleta, bueno, triatleta por decir algo, porque yo creo que si le preguntas hace o ha hecho de todo, o sea, eso seguro. En el ámbito personal, es una persona de 10, lo que hemos hablado, lo que hemos tratado, sin duda, una persona de 10, o sea, la típica persona que quieres tener cerca, pues esa es Rubén, o sea, no tengo la menor duda. Como profesional, aunque ahora nos contará él un poquito de lo que hace, pero principalmente, pues bueno, se dedica a ayudar, como todo el mundo que estamos aquí, a ayudar a personas que quieren mejorar en sus entrenamientos de resistencia, entrenamientos un poquito orientados a más, pues, ciclismo, carrera, natación, aunque bueno, no quiero abrir mucho, nos contará él un poquito a quién realmente está ayudando. Y bueno, sin más dilación, y tenemos a Rubén Espinosa. La verdad que me hace muchísima ilusión y muchas gracias, Rubén, por estar aquí un ratito. Muy buenas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu espacio y por permitirme estar aquí con tu gente compartiendo y aportando mi granito de arena, claro que sí. Un placer, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Pues cuéntanos, ¿quién es Rubén? ¿Cómo te defines? Bueno, pues soy una persona que, fíjate qué curioso, que hace años, si algo tenía claro, era que detestaba correr. Y ahora, ¿Por qué lo dirías? me dedico en cuerpo y alma a aportar y a divulgar sobre el mundo de los deportes de resistencia. Es como, qué contradicción, ¿no? Sí. Pero sí, me considero, soy una persona que si me tuviera que definir de alguna manera sencilla es evolución constante, cambio constante, me cuestiono cada día todo aquello que voy aprendiendo, paso más tiempo desaprendiendo que aprendiendo y todo eso lo comparto, ¿no? Y de forma específica, pues hoy en día me flipan las carreras de media, larga distancia, me flipa el triatlón, todo lo que tenga que ver con charlar con expertos, conocer personas de este mundillo, compartir aventuras, crearlas también, ¿por qué no? Soy un aventurero que va aprendiendo y desaprendiendo por la vida. Me encanta. De hecho, también tienes un podcast, ¿no? Hijos de la Resistencia. O sea, que traes invitados y es muy interesante, se lo recomiendo. Hijos de la Resistencia, está en Spotify, en iVoox, en todas las plataformas estará, ¿no? En Sí, todas sí. las plataformas de podcast, por ahí nos pueden Lo encontrar. recomiendo sinceramente porque trae personas y conversaciones muy interesantes de todo esto. Pues, ¿cómo te dio por correr? O sea, si no, no me gusta correr, ya vas de cabeza. O sea, ¿cómo surgió eso, tío? Pues surgió con las pruebas del INEF, realmente. Hostia. O sea, siempre he hecho deporte, he jugado al fútbol, estuve 5 años practicando tenis, competía, jugaba al tenis a un nivel medio decente para lo que yo podía dar y luego me cambié a los deportes de contacto. Estuve unos años haciendo Muay Thai también, boxeo, Hostia, kickboxing, eso no lo me sabía. Bueno, flipan todo ese tipo de bueno. modalidades y empecé a correr preparándome las pruebas del INEF. Y fíjate qué curioso, de 80 puntos que se podían obtener en todas las pruebas, saqué 72 puntos y 6 de los 8 que me faltaron para el 10 me los dejé en la prueba de resistencia. O sea, es que Hostia. fue realmente como un zasca en la cara de decir, tío, esto no se te da bien, esto no es Sí, ¿no? para ti. Todo Hostia. lo demás se me dio genial. Y bueno, pues a raíz de ahí, por un poco cabezonería y también pues inspirado por las figuras que en ese momento seguía en redes sociales o en YouTube, que era el momento, ¿no? Del auge de YouTube, pues me fue picando el gusanillo por hacer triatlones, por hacer carreritas y poquito a poco. Y mírame, 10 años después, pues aquí estoy. Cuéntanos un poquito qué has hecho, así por encima, qué pruebas has hecho o con qué te quedas. Pues si me tuviera que quedar con algunas, no me hagas quedarme con una, por supuesto, Ironman de Vitoria, eso fue una experiencia religiosa. Ya ves. Una travesía que hice por el desierto de 3 días, en 3 días corrimos 103 kilómetros y fue una aventura maravillosa porque Desde pude compartirla en el desierto de Zagora. Viajamos a Marrakech y hicimos una travesía por allí y luego fueron 5 días, 3 días de correr por el desierto y luego subimos en 2 días el ascenso a la montaña más alta del norte de África, que es el Tubkal. Pero realmente lo bonito de esta experiencia estaba en las personas. Éramos un grupo muy pequeño, de 5 o 6 personas, y 2 de ellas eran un triatleta mexicano ciego
y un deportista de aquí de Valencia que por cuestiones de cáncer pues corre y vive sin estómago, sin colon y sin recto. Hostia. Y compartir con ellos esa aventura fue algo que a mí me cambió para siempre y joder, fue maravilloso. Así que yo creo que me quedaría con esas dos experiencias, el Ironman de Vitoria y toda la preparación que conlleva y aquella experiencia por el desierto. Tío, ¿qué aprendizaje te tengo curiosidad? ¿Qué aprendizaje te llevas de esa persona? A nivel de actitud o a nivel de cómo afronta las cosas. Ya que es muy curioso. Pues mira, de Jaime, que es el triatleta ciego, me llevo el aprendizaje de que la realidad no existe. Desde el punto de vista de que no hay una realidad que sea común para todos. Cada uno tenemos nuestra percepción de lo que vivimos, de lo que vemos, y él tiene una percepción de la realidad muy bonita, muy bonita. Recuerdo un momento cuando estábamos ascendiendo el Tucal, iba apoyado de mi hombro, el resto iban por delante o por detrás, yo iba con él y nos paramos, o mejor dicho, me hizo que me parara y me dijo, Rubén, quiero que me describas lo que ves. Hostia. Y pues yo intenté describirle el paisaje de la mejor manera posible. Claro, si contextualizamos, estábamos subiendo una montaña en el norte de África, todo seco, piedras tipo volcánicas, o sea, no era algo realmente precioso, ¿no? Y luego él me hizo una descripción de lo que él se imaginaba. Y cuando lo describió, realmente era algo mucho más llamativo de lo que yo había descrito. Y me dijo, y después de hacer esa reflexión, me dijo, ¿ves? Por esto, creo que si me dieran la posibilidad de ver, me lo pensaría mucho. Porque yo ahora mismo tengo una imagen de ti, una imagen de Dani. Dani era otra de las personas que venía, que no le conocía y se llevaron muy bien, hicieron muchas migas. Tengo una imagen de mi pareja, tengo una imagen de mi gente que si las viera de verdad, probablemente sería peor de lo que yo tengo en mi cabeza. Y él vive la vida como una película y eso fue para mí un aprendizaje maravilloso. Buah, tío, los pelos de punta, ¿eh? Eso se aprecia, buah, increíble, tío. Increíble. Sí. Todo esto fue de verdad, o sea, de corazón. En aquel momento yo no podía hacer otra cosa que llorar. O sea, fue realmente inspirador ese tipo. Hostia, qué bueno, tío. Increíble, son experiencias. Al final nos tenemos que quedar con experiencias, tío, sin ninguna duda. Qué bueno. Totalmente. Qué bueno. Tío, pues, ¿cómo te organizas? Tengo curiosidad, o sea, ¿entrenas, haces de todo, corres, nadas, ciclismo, o sea, trabajo, divulgar en redes, familia, tiempo? O sea, ¿cómo lo haces, tío? ¿Cómo lo haces? Seguro que esa persona que dice, guau, es que yo no saco huequecito para entrenar 15 minutos al día. O sea, ¿cómo haces tú todo esto, tío? Sobre todo priorizando y delegando todo lo que voy pudiendo poquito a poco y poniendo el foco en cada semana o cada día o cada mes en una cosa diferente. Lo que yo tengo muy claro, y esto lo he aprendido a base de errores, es que cuando intento en un día, por ejemplo, hacer un muy buen entrenamiento de calidad de carrera, por ejemplo, ¿no? Por decirte una situación real. Y luego también pretendo hacer un episodio del podcast. Pero luego además pretendo también entrevistar a X personas para ver qué puedo delegar. Ahí es cuando yo me disperso y mi energía disminuye. Entonces, al final lo que hago es cada día hago dos cosas que creo que son clave y que a mí me funcionan. La primera, pongo el foco en algo importante. Todos los días hago algo que yo considero importante, no urgente, sino importante y que me va a llevar a donde quiero estar dentro de 5 o 10 años. Y de la misma manera, todos los días dedico un tiempo limitado y finito para cada tarea. Si ahora mismo, por ejemplo, estoy embarcado en 3 proyectos distintos, yo sé que tengo, por ejemplo, 2 horas o 3 horas o 4 horas, en función de lo que quiera trabajar ese día, para cada tarea. Y cuando suena el reloj, dejo esa tarea esté donde esté. Increíble. Porque esto te habrá pasado, de decir, sí, oye, voy a dejar de currar a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, y son las 11, y si no te han llamado para cenar, sigues ahí. Sí, porque, ¿verdad? Porque nos apasiona lo que hacemos. Entonces, tenemos que controlar esto y algo que yo hago es, esté en el punto en el que esté, si he dicho que sea ahora cambio de tarea y cambio a nivel emocional y mental de foco, lo hago. Y esas son dos cosas que a mí me funcionan. Y luego, por supuesto, madrugar. O
sea, levantarme antes de lo que se levanta la media suele funcionar bastante bien para tener más horas del día. Totalmente. Es que muchas veces, y esto es algo que me he dado cuenta no hace mucho, pero muchas veces decimos, ¿cómo puedes hacer que tu día sea más largo de 24 horas, etcétera? No, o sea, lo que pasa es que tú te levantas a lo mejor otra persona a las 10 de la mañana y su día realmente tiene 12 horas. Si tú te levantas a las 7, tú acabas de ganar 3 horas del día. Entonces no es buscar que tú te tengas más de 24 horas, sino dentro de esas 10 horas que estás viviendo y no estás durmiendo, cómo alargar eso. Entonces, me di cuenta hace poco, tío, y hace muchísimo. Bueno. Para mí es clave. Y joder, pensamos en personas, pues a lo mejor los que les gusta el mundo de la inversión, pues tendrán como referente a Warren Buffett, a los que les gusta el emprendimiento, a Elon Musk, a los que les gusta el deporte, a Rafa Nadal. Esa gente tiene las mismas horas que tú. Claro. Exactamente las mismas horas. La pregunta es, ¿qué están haciendo ellos que no estás haciendo tú? ¿No? Y entre otras cosas es ser más productivos y jugar, y esto creo que es un error sobre todo en España creo que ocurre mucho, jugar con o al menos yo lo necesito, con la oscilación del nivel de activación. Es decir, yo no soy capaz de estar 6 horas rindiendo, ni 2 horas. Dicen que 2 horas es el tiempo que tú tienes de foco atencional. Yo a la hora ya estoy disperso. Entonces yo me conozco y juego con eso. O sea, yo a lo mejor estoy 50 minutos o 1 hora trabajando y luego a lo mejor me voy a dar un paseo o me pongo a jugar a los dardos. Cualquier cosa que a ti te distraiga. Cualquier cosa que a ti te distraiga y te haga reconectar para que el nivel de activación después vuelva a subir, ¿no? Pero cuando nos metemos en esa dinámica de tengo que, y vas tachando tareas, si eres capaz de estar 4 horas concentrado trabajando, lo que va a pasar es que por la tarde probablemente ni estés a los mismos niveles de creatividad, ni tengas los mismos niveles de ideas, ¿no? O de capacidad de solucionar problemas. Entonces, yo creo que en ese sentido a mí me funciona mucho. Yo, por ejemplo, todos los días, alguno a lo mejor no puedo, pero la mayoría de los días de mi vida me echo la siesta y es innegociable. Bueno. Yo la necesito. Y es mi momento, cuando yo termino de trabajar a mediodía, mi momento de comer, relajarme, ponerme un documental o ponerme a leer. Es mi momento de relax a mediodía. Y yo eso lo necesito porque me permite reconectar a las 3 o a las 4 de la tarde con un nivel de activación de la hostia. O sea, increíble. Yo sí que verá que no soy de siesta. Creo que me pone nervioso porque me tumbo en la cama, tío, y digo, no me puedo quedar dormido, me pongo nervioso, tío, de siempre. Pero sí que verá que... A mí me pasa al revés. Yo me siento aquí y me pongo nervioso porque me duermo. Me quiero la cama. Sí, pero a nivel de lo que tú has dicho antes, muy, muy interesante de conocerte a ti mismo. Yo esto lo aprendí cuando estudiaba la carrera, cuando estaba en la universidad. Yo era esa persona que soy muy consciente de que no voy a estar estudiando y aprovechando el tiempo. Por lo tanto, si un día estaba con más energía o rendía mucho mejor o con más foco y podía estar estudiando X horas, lo hacía. Si un día veía que estaba media hora y esa media hora no estaba ni estudiando, estaba perdiendo el tiempo, cerraba y me iba. O sea, y me iba. Porque no es, es que hoy he estudiado 10 horas, sí, pero a lo mejor te ha cundido 10 minutos. O sea, no es eso. Entonces yo aprendí a conocerme en ese sentido de, oye, que no estamos aquí, que a lo mejor si lo que tú crees que es perder el tiempo, que a lo mejor es salir a la calle, dar media hora, una vuelta y después volver, ese media hora te va a servir para rendir más. Entonces ese conocerte y no decir, oye, que sigo aquí, no, porque hostia, hace muchísimo, por lo menos a mí también funciona increíble. Totalmente. Y en el mundo del entrenamiento la gente lo tiene muy interiorizado. O sea, todo el mundo sabe que si hoy sales a entrenar y te notas que no es tu día, no pasa nada, entrenas más suave o incluso los deportistas de alto nivel, cuando ven que no es el día, se van a su casa a descansar. ¿Por qué a nivel de productividad o a nivel de trabajo no nos escuchamos de la misma manera? Porque yo hay días, y a ti te pasará seguro, que te levantas y dices, tío, ¿qué pasa hoy? Que llevo 3 horas trabajando y he grabado un podcast, he hecho una clase para no sé qué, me he reunido 2 veces, he preparado publicaciones, haces un montón de cosas. Y hay otros días que te sientas y estás deseando que acabe ¿no? Sí, claro. Hay que escucharse. Ser conscientes de que es parte del ciclo. O sea, que tanto un día está bien como el otro también está bien. O sea, que no hay días malos, simplemente son parte del proceso y ya está, ser consciente de ello. Eso es. Muy bueno. Vamos a meternos ya un poquito más en materia. ¿Sí? Quiero que te imagines una situación típica. ¿Sabes? Llegas tú de entrenar,
estás en la puerta de tu casa y ves a tu vecino con unas zapatillas nuevas, tu vecino que no ha corrido en su vida, y dice, ¡buah! ¿Qué pasa, Rubén? Quiero perder grasa, me compro una zapatilla y voy a echar a correr, a ver qué pasa. ¿Qué le dirías? Sin más. A ver, probablemente no le diría nada. Probablemente no le diría nada porque no sé en qué punto está y no sé. En ciertas ocasiones tendemos a ser demasiado perfeccionistas nosotros, que conocemos la película y sabemos de qué va el juego, y sabemos que eso no es lo ideal. Pero quizá lo ideal sí que no sea lo contrario, decirle, oye, no salgas a correr, ¿no? Yo si pudiera ejercer, o sea, si me preguntase mi opinión, ahí sí se la daría y obviamente le preguntaría, ¿no? Y le invitaría a que las zapatillas, pues lo primero, que las zapatillas las escoja acorde al tipo de entrenamiento que vaya a llevar, al peso que tenga, pisada, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, la clave, le diría que la mejor estrategia para perder peso no es salir a correr. Eso se lo dejaría claro, clarinete. Claro, clarinete. Hay otras alternativas mucho más saludables, mucho más rápidas y que generan más adherencia y que a largo plazo funcionan mucho mejor que salir a correr. Y eso te lo dice alguien que se dedica a hablar de correr, pero es así. Y a nivel de, desde un principio, no tener, o sea, esa persona que no ha corrido nunca, de salir a correr a ver lo que hago hoy, ¿cómo corregirías eso? Vale, pues ahí le transmitiría la siguiente idea y es la que le transmito a tu gente, a los que nos estén escuchando. Correr es una habilidad que es algo para lo que, en teoría, desde el punto de vista anatómico y biomecánico, estamos diseñados. Sí estamos diseñados para correr y esto es absolutamente demostrable. La pregunta es si el ser humano de hoy en día, si mi vecino de 40 años, que lleva 20 años siendo sedentario, que no tiene unos niveles de fuerza adecuados, que pasa 10 horas sentado al día y luego 8 horas durmiendo, la pregunta es si esa persona ha perdido la adaptación con la que su ADN venía para correr. Probablemente la haya perdido. Entonces, hoy en día, debido a las circunstancias psicosociales y comportamentales que tenemos, nos tenemos que ganar el derecho a correr. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que entrenar para poder correr. No hay que correr para estar en forma. Por lo tanto, para alguien que no ha corrido nunca, lo que le diría es, lo primero, ponte fuerte, entrena la fuerza, genera unas estructuras tendinosas, ligamentosas, óseas, o sea, entrena como debes a nivel de fuerza para tolerar y para readaptarte a lo que tus ancestros no tenían que plantearse, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no existían los trabajos de estar sentado 10 horas al día. Totalmente. Ese sería mi consejo. Qué bueno, tío, o sea, increíble. Increíble. O sea, me gusta mucho el primero prepárate para correr y después sal a correr y no al contrario. O sea, muy, muy buena esa. Eso es, eso es. No corras para estar en forma, sino ponte en forma para poder correr. Para correr. Qué bueno, o sea, qué buena frase, ¿eh? Que no sé si se pueden dar consejos prácticos como para, no sé, a nivel, simplemente para que la persona sea consciente de pisada, a lo mejor de, oye, no alargues mucho la zancada, sino es mejor que vayas justo debajo del centro de gravedad. ¿Qué consejos así muy prácticos para la persona cuando salga a correr diga, vale, me ha dicho la pisada, me ha dicho que primero el talón, me ha dicho que primero el empeine, me ha dicho ¿Qué podría decir? Así 4 o 5 consejitos. Sí, muy fácil. Mira, hay algunos tips. Lo primero es dejar claro que la técnica de carrera perfecta no existe. Es decir, 100 personas que corran muy bien van a tener diferencias técnicas. No hay una técnica que sea universal y que sea igual para todo el mundo. Pero sí que es cierto que hay ciertos patrones y ciertos puntos que se tienen que dar sí o sí para que una técnica entre dentro del espectro de lo que sería adecuado, ¿no? ¿Cuáles son algunos, perdón, algunos de estos aspectos?
En el apoyo hay tres fases que todo el mundo debe de comprender que existen para poder analizar cuál predomina en su pisada o cuál no predomina, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros entramos de talón, toda la parte que corresponde al contacto del talón lo que está haciendo realmente es frenarnos. Luego hay una fase que se llama fase neutra, que es cuando realmente no estás ni avanzando ni retrocediendo. Y por último está la fase de empuje en la que tú realmente aplicas fuerza sobre el suelo y sales proyectado hacia adelante. Bien. A la pregunta de ¿hay que talonar o no hay que talonar? Vale. La técnica idónea para un corredor de 5 o 10 kilómetros implica talonar lo mínimo posible. Pero sí que es cierto que cuando ya excedemos de los 10 kilómetros, cuando el tiempo de exposición al esfuerzo es superior a los 50 minutos o una hora, es inevitable que haya un mínimo talonamiento. Mínimo, ¿vale? Y de ahí el tipo de zapatillas que hoy en día se desarrollan, que son zapatillas que habitualmente tienen en la parte del talón un poquito más de grosor, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el primer tip? Intentar, independientemente de la distancia que corras, en tus entrenamientos, limitar todo lo que puedas esa entrada de talón, ¿vale? Ese sería el primer tip. El segundo, el apoyo, y esto lo has comentado tú antes, el pie se apoya en el suelo justo debajo de la cadera o medio pie por delante. No más. Una estrategia nefasta para correr más rápido es alargar la zancada. En el sentido de, si tú a una persona le dices, oye, alarga la zancada, esa persona, inconscientemente, ¿qué va a hacer? Pues va a tender a llevar el pie más adelante para alargar su zancada y, en consecuencia, va a talonar más, va a tener una fase mayor de frenado y eso genera un impacto que no es oportuno en rodilla, tobillo, cadera, etc. ¿De qué manera debemos de alargar la zancada? Aplicando más fuerza en el suelo, sin modificar ese patrón de apoyo que hemos comentado, ¿vale? Y por último, un tip que creo que también puede ayudar a la gente es tenemos que imaginar cuando vamos corriendo que tenemos un ladrillo en la cabeza y que queremos separarlo hacia arriba. La mayoría de personas hoy en día tenemos ergonómicamente somos muy malos. Muy malos. ¿Por qué? Pues por las posiciones que tenemos durante el día de sentados, tumbados, exacto. Entonces tendemos, yo el primero, a estar con un poquito de chepa, de cifosis, a tener el cuello un poquito proyectado hacia adelante. Entonces, cuando corremos, tenemos que imaginar que nos están apretando desde la cabeza y que queremos crecer, intentar ir lo más erguidos posibles. Y es muy posible que la mayoría de la gente, aplicando estos 3 tips, mejoren un porcentaje bastante importante su técnica de carrera. Luego hay muchísimas cosas más, ¿vale? Pero estos son, digamos, las 3 correcciones que te van a ahorrar problemas de espalda, problemas de rodilla, etcétera, etcétera. Qué bueno, increíble, tío. Muchísimas gracias y volver a escuchar esto o a ver esto, porque es una parte que os puede ayudar muchísimo y sobre todo ya más a medio y largo plazo, como dice Rubén, para evitar dolores, molestias, etcétera, etcétera. O sea que muchísimas gracias por este apunte porque va a ayudar mucho. A ti. A ver, esa persona que a lo mejor, típica media maratón o 10 kilómetros del pueblo, de la carrera popular, etcétera, ¿con cuánto tiempo sea lo óptimo? Una persona que no ha corrido nunca o que corre 2 veces al año, ¿con cuánto tiempo para, sobre todo, no para hacer marca, o sea, aquí no vamos a quedar primero, sino para que al día siguiente no se acuerde de toda la carrera y para evitar molestias y todo? ¿Con cuánto tiempo tú crees que debería tener una cierta planificación, aunque sean 10-15 kilómetros? Vale. Que me hagas tú esta pregunta. ¿Cómo se nota que te has metido en la cabeza de las personas que nos están viendo, eh? Sí, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. A ver, lo primero que tiene que entender la gente, y esto es un mensaje que no mola escuchar, y os garantizo que tampoco es agradable de decir, pero hay que decirlo. El tiempo necesario para preparar una prueba lo va a determinar el estado que tengas cuando decidas hacer esa prueba. Es decir, tu estado físico el día 0 de la preparación va a determinar, 1, el resultado, o gran parte del resultado, y 2, cuánto va a durar eso. Porque claro, esta pregunta que me acabas de hacer no es lo mismo que te la hagas tú, que creo, corrígeme si me equivoco, que no eres corredor habitual,
No, ¿verdad? de hecho, ni siquiera te digo mi última marca. Vale, pues ya está. O sea, tú entrarías en Sí, sí, este 100%, abanico de personas, por pero supuesto. también entraría mi padre. Y también Claro, entraría una persona con sobrepeso que lleva sin entrenar 30 años. Entonces, el tiempo que va a pasar hasta que puedas correr 15 kilómetros sin reventar al día siguiente y sin morirte, no va a ser el mismo. claro. Entonces, o sea, decir una fecha o decir un margen de tiempo es engañar en el sentido de que es una promesa que lo que Claro. va a hacer es limitar a una persona o meterle una prisa que no debería de existir, A otra. ¿vale? Pues lo que sí que puedo decir es que una persona que no haya corrido nunca, en 2 meses haciendo un buen trabajo de fuerza, podría empezar a realizar lo que nosotros llamamos trabajo de cacos, que es alternar caminar-correr a caminar-correr, sin tener ninguna sensación de estas de, joder, me he muerto en el entrenamiento, ¿no? Pero, por desgracia, la adherencia a la carrera al inicio es complicada, no porque guste más o guste menos, sino porque lo que la gente hace, ¿qué es? Salgo a correr hasta que no puedo más. Y Claro. mañana un poquito más. Y pasado un poquito más. Pero la gente encuentra el límite en cada entrenamiento. Claro. Eso es el similar a cogerte en tus entrenamientos de fuerza y todos los días, Muerte. hacer un test de una RM. Claro, y la muerte Todos cada los día. días. A ver cuál es tu RM diaria. Ya Eso te ves. revienta. Es que me mata. Es claro. O sea, al mes está Pues el... la gente inexperta, que encima son los que peores consecuencias les puede dar ese tipo de entrenamiento, es lo que están haciendo cuando salen a correr sin tener mucha idea de cómo lo están haciendo. Entonces, yo hablaría de un plazo para carreras de 15 kilómetros. Si la persona está sana, no tiene sobrepeso y tiene unos niveles de fuerza mínimos, entre 6 y 8 meses puede ser algo, puede estar, es factible, es factible. Si la persona no tiene ninguna experiencia corriendo y no tiene ninguna experiencia entrenando en sala, el primer 10K puede alargarse a un año y el primer 15K a un año y medio o 15 meses más o menos. Si se hacen las cosas bien, sin prisa y priorizando la salud de la persona. Claro. Bueno, aquí lo que queda claro bajo ningún concepto es no vale prepararlo el mes de antes. No. El mes de antes ya es para relajarse un poco, de hecho. De hecho, mira, te voy a decir, tío, es que, ya te digo, o sea, yo entro perfectamente en ese grupo que no corre. Y de hecho, el otro día me fui a correr, que también lo hice mal, porque me fui a correr, o sea, ahora aquí en España está entrando el verano, ya hace calorcita, y me fui a correr a las 12 de la mañana, ¿eh? O sea que, inexperto total. 25 minutos exactos. O sea, de hecho, a los 25 minutos, yo quería correr media horita, pero a los 25 minutos estaba por casa y digo, aquí me paro. 4 kilómetros 22. Frecuencia cardíaca máxima de 192, tío. O sea, casi 200 de frecuencia. O sea. Y Pero fui a un... Claro. Eso no A es un ni que esté ritmo... bien ni que esté mal. Es simplemente pues que no estás adaptado a ello. Y si Pero no, si estuvieras... totalmente. Claro. Totalmente. Ritmo, ritmo medio, 5,56. Mi objetivo era bajar del 6. O sea, lo conseguí. O Pues ya sea... está. Fantástico, tío. Fantástico. De ahí al estrellato. Y en base a esto te quería decir una cosa que seguro que ayuda muchísimo, es yo iba, pero yo al final también porque, bueno, voy con la música y a nivel mental tengo muchísima fortaleza mental y poco, pero sí que vas inevitablemente diciendo, buah, estoy reventado, tío, buah, y esto no sé qué, y esto todavía me queda no sé cuánto, buah, 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 y te comes la cabeza que por muy alta que pongas la música, casi que no se calla esa voz. ¿Cómo Sí. afecta eso? ¿Cómo lo haces? ¿Qué experiencia tienes tú sobre todo eso? Como he dicho, yo detestaba correr. Y cuando yo detestaba correr, ese era el pensamiento que tenía siempre en la cabeza. El, joder, quedan 50 minutos, joder, quedan 49 y medio, joder, quedan 49. Cada 30 segundos miraba el reloj, ¿no? Totalmente. Claro, pero yo ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿A ti te mola pasear, caminar? Sí. ¿Cuánto Sí, sí. tiempo podrías, o sea, para ti, cuánto dura el paseo ideal? Buah, yo, pues, hombre, con musiquita y todo, 1 hora puedes estar perfectamente. ¿Y no se te hace largo? No, la verdad que no. Vale, pues es exactamente lo mismo. Lo que necesitas es conseguir las adaptaciones suficientes que te permitan correr sin tener la sensación de que te estás muriendo. Pero cuando una persona
sale a caminar y le gusta el contacto con la naturaleza, le gusta el despejar la mente, el poder pensar en tus cosas, el ir escuchando tu música. Correr consiste en eso. ¿Cuál es el problema? Que necesitas unas adaptaciones para poder correr sin estar pensando en, joder, es que voy sufriendo. Claro. ¿Vale? Entonces, ahí está la clave. Ahí está la clave. Es un proceso que llega y que cuando llega es maravilloso. Te lo garantizo. Bueno, ahora, tiene un tributo que pagar, que es pasar por ese proceso por el cual, claro, vas ahí con el gancho. Totalmente. Qué bueno. O sea, totalmente, esa adaptación de, oye, haz el símil con eso que te guste en tu día a día, que puedes estar haciendo media hora, una hora sin problema y Exacto. Bueno. Las personas que no tienen las adaptaciones necesarias para poder andar, como por ejemplo una persona que haya estado, me lo invento, 30 días en la UCI, ¿vale? Si a esa persona le dices, oye, que vamos a ir una horita a rehabilitación a andar, ¿se le va a hacer eterna? Claro, 100%. Pues esto es lo mismo. Qué bueno, qué bueno. Entonces yo lo que te diría es, tío, si quieres salir a correr una hora, lo que tienes que hacer es, corriste el otro día 25 minutos, ¿no? Sí. Vale, anda 4, trota 2. Hasta que llegue la hora. Hostia, qué bueno, claro. Tranquilo. ¿No? Sería alternar eso. Eso es. Anda 4 sin agobios, anda, camina, disfruta 4 minutitos y trota 2. O 4, 2, 4, 2, 4, 2. Y me cuentas si es una agonía o si dices, hostia, tú, que no es tan jodido. Hostia, qué bueno, tío, un consejo, tío, y alternando de tal forma que todo se hace mucho más llevadero, qué bueno. Eso es. Y poco a poco la densidad de ese tiempo de trabajo versus tiempo de descanso va disminuyendo hasta que un día dices, joder, si es que soy capaz de correr 50 minutos o 40 minutos sin reventar y sin morir, sin hiperventilar y pudiendo hablar. Qué bueno. Claro, eso llega, eso llega. Qué bueno, o sea, todo es una adaptación. Lo que tú dices al final es, todo esto es hilado con lo que has dicho anteriormente, de decir, oye, no vayas a tu 100% cada día. Encuentra esa intensidad que te permita poder hacer esto. Bueno. Eso es. Vamos a hablar un poquito de si ya corres, si ya haces bici, si ya nadas. O sea, ¿para qué entrenas fuerza? O sea, es de verdad necesario de cara ya a alguien más como tú. Alguien más profesional o que tiene un nivel bastante bueno. Pues mira, un deportista de resistencia tiene 2 motivos fundamentales por los que debe de entrenar la fuerza. El primero de ellos, si me focalizo en mí como deportista, es la mejora del rendimiento. O sea, yo cuando salgo a correr 10 kilómetros, estoy haciendo de media unos 11.000 impactos. Es decir, unas 11.000 apoyos. 11.000 veces que aplico fuerza en el suelo. Cuando hago 4 horas de bici, a lo mejor puedo dar en torno a 1 millón, quizá algo menos, seguramente es algo menos, de pedaladas. Eso son muchas pedaladas. Y cuando voy a nadar, muchas pedaladas. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene ir al gimnasio a hacer series de 25, 30, 40 repeticiones para trabajar la fuerza-resistencia, que es lo que hace la gente? Eso no tiene sentido. Eso sí que no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es decir lo siguiente. Yo cuando pedaleo, sé que la fuerza que aplico sobre el pedal es en torno a un 6% de mi fuerza máxima. ¿Vale? Por lo tanto, si yo aumento el 100%, el 6% va a aumentar. Eso es lo que tengo que generar en el gimnasio para mejorar mi rendimiento en deportes de resistencia. Por eso, una de las estrategias, de las mejores estrategias para mejorar la economía de carrera, la economía del pedaleo, el famoso stiffness, que se busca tanto la reactividad de los tobillos, eso se consigue sobre todo trabajando con cargas media-altas a bajas repeticiones y descansos largos, lo que de siempre se ha llamado trabajo de fuerza máxima. ¿Vale? Entonces, a nivel de rendimiento es fundamental y hay una diferencia abismal entre quienes trabajan la fuerza y quienes no la trabajan de forma específica, ¿vale? Y luego, a nivel usuario, hay un motivo mucho más potente, que es
hacer más duradera tu carrera como deportista. Qué bueno. Sabemos que lo mejor que puedes hacer para prevenir lesiones, lo mejor, ni baños de agua fría, ni medias compresivas, ni mantas térmicas, ni liberación miofascial. Entrenamiento de fuerza. Bueno. Todo lo demás, fantástico, genial, hazlo. Pero lo que más te va a ayudar a prevenir lesiones como corredor, ciclista o nadador o lo que seas, es trabajar la fuerza. Por lo tanto, creo que a mí cuando me llegan deportistas que han hecho el último, por ejemplo, Luis, me llega uno hace 3 años. Rubén, mejorarme a mí es muy complicado, me dio la lista de entrenadores bastante laureados con los que había estado trabajando. Un tío con 13 maratones de encima, tío ya de 40 y pico años. Y lo primero que le pregunté, cuéntame cómo es tu entrenamiento de fuerza. Cuando me contó lo que hacía, lo poco que hacía, yo pensé, este tío, que realmente es el reflejo de mucha gente por la edad, por la experiencia, está jugando una partida de póker sin haber sacado la mejor carta. Hostia. Tal cual. Hostia, solamente cambiándole el entrenamiento de fuerza, consiguió bajar de 3 horas en maratón, algo que no había conseguido en los 20 años que llevaba corriendo. Hostia. Sin lesionarse en un año entero. Y esto es un ejemplo puntual que no sirve como referencia de nada, pero que refleja muy bien lo que sucede, ¿no? Entonces, es fundamental. O sea, es que creo que no es negociable. No es negociable. La pregunta es, ¿de qué manera podemos introducirnos al entrenamiento de fuerza sin que te genere ansiedad, sin que lo repudies y sin que te pienses que eso supone ir al gimnasio en camisetas de tirantes a mirarte al espejo? No. No. ¿Vale? Bueno. Pero vamos, mejora del rendimiento y prevención de lesiones. Totalmente. Y al final yo, una frase o un símil que me gusta muchísimo es cualquier persona, ya sea tú que eres más profesional en el deporte, yo que realmente aunque me dedico a esto, pero yo no compito ni nada, o otra persona que está empezando, todos tenemos que ver reflejados en nosotros un deportista, porque al final vamos a dar más de nosotros y nuestro objetivo es ser deportistas, pero no quiere decir que seamos deportistas de élite, no, ser deportistas de nosotros mismos para poder avanzar mucho más. Y en el momento que tú mismo te ves reflejado o reflejada como un deportista, o sea, vas a afrontar las cosas de forma diferente. Ojo, y yo iría un paso más allá. O sea, debemos de... o sea, un deportista de élite entrena, depende de la disciplina, ¿no? Pero uno de resistencia puede entrenar 30 horas a la semana. Fácil. Esos son ponle 6 horas al día, ¿vale? Ese tío, el resto de horas del día está tumbado con las piernas en alto. Va al fisio, se da baños de agua fría. ¿Qué es lo que hace una persona normal como tú y como yo después de entrenar y antes de entrenar? Trabajo, familia, amigos. Nosotros tenemos muchas más posibilidades de rompernos por un lado, de acusar la falta de sueño. O sea, nosotros que descansamos habitualmente menos que los deportistas de élite, que entrenamos menos, sí, pero el tiempo de exposición y la fatiga que generamos no es del todo menor. No es del todo menor para mucha gente. Por lo tanto, creo que la gente de a pie tiene que prestar más atención todavía a esos pequeños detalles porque es mucho más difícil. Para mí es más difícil programarle un entrenamiento a mi vecino, el del quinto, que trabaja de 8 a 7 de la tarde, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, y que luego los fines de semana tiene una cosa aquí, otra cosa allá, que a un deportista de élite que si le pongo triple sesión al día, sé que la ejecuta perfectamente. Totalmente. Entonces, tenemos que vernos como deportistas, totalmente de acuerdo contigo, pero tenemos que cuidarnos incluso más. Claro. Y también ya, por dar una pincelada, la alimentación. O sea, muchas veces nos centramos solamente en el ámbito del deporte y la alimentación, bueno, a lo que surja y no. Y más en el deporte de resistencia, que si al final ya a partir de cierta distancia, geles, etcétera, o sea, al final todo cuenta, todo cuenta, si no te... Y es muy, muy importante a nivel de llevar la nutrición, si no es que en mitad de la carrera te estás preparando un año entero para cierto día la carrera y si la alimentación falla, la puedes liar muchísimo. Claro. Y ojo,
la gente muchas veces tiene la opinión de que, o sea, son de extremos. O no me cuido nada y como fatal y engordo, o tengo que llevar una nutrición. No. Aquí realmente es perfectamente compatible tener una vida social y una vida absolutamente normal y comer prácticamente de todo, porque el gasto calórico y el gasto energético que tenemos, los deportistas de resistencia, es muy superior a una persona que entrene con objetivos de estética. Claro. Es mucho más importante el componente nutricional en un bodybuilder, por ejemplo, para conseguir ese 6, ese 7% de grasa que le va a llevar a la competición, que la mía. O sea, yo al final es mucho más sencillo. Quizá el mes de antes a una competición, las semanas previas en las que ya no se entrena tanto y el cerebro te pide comer igual que antes, ahí es donde sí que hay que tener más cuidado, ¿no? Pero realmente quiero lanzar ese mensaje de decir, oye, que comer bien y estar en un peso adecuado que te permita rendir no va de llevar los tuppers contados y los gramos de... No tiene nada que ver con eso. Es tener una buena relación con la comida, comer de forma estratégica, es decir, si vas a entrenar el miércoles por la mañana, el martes por la noche, cena una ingesta de hidratos que te pueda ayudar a entrenar el miércoles por la noche. No te metas un platazo de pasta el sábado para comer si vas a entrenar por la tarde. Claro. Porque vas a salir a entrenar y lo vas a echar. Claro, totalmente. Es más hilar fino en ese sentido, que es súper sencillo cuando ya conoces las reglas del juego, claro. Totalmente. O sea, vamos a seguir con esto, venga. Vamos aquí con la pregunta, yo creo que con más mito encima o más preguntada del mundo. Cardio en ayunas. ¿Qué pasa con eso? A ver si cardio en ayunas que si nos puede matar o qué pasa con eso. ¿Cómo lo enfocarías? ¿Y qué es? Y en ayunas, ¿qué es? No es, y en ayunas, que también hay bastante error con todo esto. Sí, eso es importante que lo maticemos. Lo primero que habría que hacer es determinar para qué queremos hacer el cardio en ayunas si queremos sacar unas conclusiones, ¿no? Y lo segundo, importante es tener claro qué es estar en ayunas, ¿no? A día de hoy, a nivel de, bueno, no sé si ha sido el marketing, no sé realmente qué es lo que ha generado esta confusión, pero llamamos a entrenar en ayunas al hecho de levantarnos y ponernos a entrenar sin haber ingerido nada. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista fisiológico, el estado de ayunas es algo absolutamente distinto. El estado de ayunas es tener los depósitos de glucógeno más bien vacíos y ahí es cuando empiezan a suceder cosas en el cuerpo. Ahí es cuando tu cuerpo tiene que utilizar otras rutas energéticas para coger sustrato energético de otro sitio porque ya no hay glucógeno. Glucógeno viene de los hidratos de carbono, ¿vale? Para que la gente lo tenga claro. Entonces, claro, si yo ceno, para que os hagáis una idea, yo no desayuno habitualmente nunca, me tomo un café igual que yo. Y nunca desayuno. Y yo me puedo ir a hacer 3 horas de bici sin haber desayunado. Y eso no es estar en ayunas, porque os garantizo que la noche de antes me he puesto tibio. O me he metido una pizza, o he cenado arroz, o he cenado hidratos, porque sé que a la mañana siguiente voy a hacer eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos que diferenciar entre una cosa y otra. Ahora bien, vamos a suponer que estamos en un estado de ayunas real, ¿vale? Vamos a suponer que hemos tenido la tarde y la noche anterior al día en el que salimos a entrenar en ayunas, hemos tenido una ingesta baja o una restricción en hidratos de carbono. En ese caso es posible que salgamos a correr en un estado de ayuno fisiológico real. Ok, si hacemos esto, ¿qué pasa? Vale. A nivel de cambios de composición corporal, para la gente que lo haga para perder peso, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque la reposición de glucógeno y de hidratos de carbono que vas a hacer o que deberías de hacer para poder recuperar bien después del entrenamiento va a generar un balance energético a lo largo del día y a lo largo de la semana que probablemente quede equitativamente igual. Entonces, si hay alguien ahí que dice, no, es que yo hago entreno en ayunas y me va muy bien, he perdido peso. Vale, yo le diría, ok, lo que te está haciendo perder peso no es el entreno en ayunas, sino que la reposición que estás haciendo después está siendo menor al gasto energético que tú has tenido. Por lo tanto, si ese plato te lo hubieras metido la noche anterior, hubiera sido más rápido, hubieras metido más intensidad y la pérdida de peso probablemente hubiera sido aún mayor.
Qué bueno. Y ahora la pregunta contraria, ¿y si yo no hago eso para perder peso, sino que lo hago para rendir más y para mejorar mi flexibilidad metabólica y todo esto? Vale, pues ahí ya sí que parece ser que sí que puede o sí que hay beneficios a nivel de flexibilidad metabólica. ¿Qué es esto? Para el que no lo sepa, la flexibilidad metabólica es la habilidad que tiene el cuerpo de cambiar de sustrato energético. Paso de utilizar glucógeno y cuando el glucógeno se acaba, utilizo las grasas. Pero el hecho de utilizar las grasas implica que tu intensidad de carrera va a tener que bajar. Por lo tanto, tenemos que preguntarle al deportista o al entrenador qué pretendo con ese entrenamiento. Si tú pretendes conseguir unas adaptaciones concretas que vayan relacionadas a que tú corras cada vez más rápido, probablemente lo que tu entrenamiento necesite es intensidad, no estar en ayunas. Ahora bien, si tú te estás preparando una carrera de 100 kilómetros y sabes que en esa carrera va a llegar un punto en el que tus depósitos de glucógeno se vacían, pues a lo mejor sí que tiene sentido hacer algún entrenamiento así de forma puntual. De todas maneras, y esto lo quiero dejar claro, para rendir en carreras de 10K, media maratón, maratón, incluso ultras, es mucho más rentable, mucho más inteligente entrenar oscilando las cargas, pero el día que te toque entrenar intenso, entrena intenso y garantiza que no estás en ayunas y haz una buena preparación gastrointestinal para que el día de la competición puedas meter más hidratos de carbono. Esto es muy típico, ¿no? La gente que se toma un gel y le entran dolores de tripa durante la carrera o incluso algunos se tienen que ir corriendo al baño, algunos vomitan. Esto no es que, a ver, pues si el gel es muy malo y te has gastado y lo has cogido por ahí, bueno, pero la mayoría de geles realmente están preparados para que eso no ocurra. Y lo que sucede ahí es que a nivel gastrointestinal no estamos siendo capaces de absorber esa energía. Y eso se entrena. Bueno. ¿Vale? Entonces yo lo que le diría a la gente obsesionada con el entrenamiento en ayunas para mejorar el rendimiento, le diría, oye, aunque estés adaptado a entrenar en ayunas, si tu objetivo es rendir, que sepas que con los depósitos de glucógeno lleno rendirías más. No, yo rindo mejor sin depósito de glucógeno. Eso es como si yo te digo, mi coche va mejor sin gasolina. Créeme. Créeme, no, créeme, porque mi coche sin gasolina va mejor. Y ahí lo deja, totalmente. Ok, yo le diría, vale, tío, lo que tú digas. Déjale fuerte, ¿no? Que te va a hacer falta. Totalmente, totalmente. Todo tiene que tener una estrategia y no porque, bueno, ya de pérdida de grasa lo hemos dejado claro que no, o sea, no va a influir, se va a equilibrar sin ninguna duda. Y a nivel de rendimiento, buscar esa estrategia del por qué. ¿Vale? Sí, eso es. Y a nivel de, ya para ir terminando, estiramientos después de correr, antes de correr. Menudo melón, acabas de abrir. A las 4 de la mañana, ¿cuándo estiro? Yo quiero estirar cuando estiro. Vale, antes de dar el veredicto, que luego me llueven las críticas y me decapitan, quiero incidir en que hay diferentes tipos de estiramientos, ¿vale? Están los estiramientos dinámicos, estiramientos pasivos, estiramientos activos, estiramientos estáticos, hay de todo tipo, ¿vale? Pero la gente habitualmente, cuando te pregunta por esto, se está refiriendo siempre a los estiramientos estáticos y pasivos. Es decir, el clásico estiramiento que vemos en un parque cuando alguien termina de correr. Clavo la punta del pie en el árbol, echo el culo para atrás y estiro. Eso. Vale. Hermano, ese tipo de estiramiento. Tú sigue hablando que yo lo voy a representar. Esa persona que... Dale ahí. Así que se caiga la cámara. Estamos aquí. Ahí. Aquí y después aquí. Eso es. Ese tipo de estiramiento. Ahí, aquí. Ahí. Totalmente. Bien. Ese tipo de estiramiento, ¿debo de hacerlo o no debo de hacerlo? Vale. Lo que voy a contar no es mi opinión. Mi opinión aquí no importa nada. Aquí lo que voy a contar es lo que se sabe a nivel científico y lo que podemos afirmar tajantemente, ¿vale? Antes de entrenar, antes de realizar cualquier tipo de entrenamiento o de competición o de lo que sea, no tiene ningún sentido realizar este tipo de estiramiento. ¿Por qué? Porque va a reducir la capacidad contráctil de nuestras fibras musculares, que se va a traducir en menos potencia, menos fuerza, menos explosividad, menos economía de carrera, menos rigidez, y la rigidez va relacionada con el stiffness. A nivel de carrera no tiene ningún sentido y en ningún otro deporte no tiene ningún sentido estirar antes de exponernos a un esfuerzo.
Ahora bien, ¿y después? Vale, pues una vez más, la ciencia, y esto ya es tajante, no son 2 estudios aislados los que han llegado a estas conclusiones, ha habido revisiones sistemáticas en las que se han analizado muchísimos casos y sabemos que estirar después de entrenar o después de una competición no mejora los procesos de recuperación y no previene lesiones. Pero ojo, también sabemos que estirar después de este tipo de competiciones o después de un entrenamiento no empeora los procesos de recuperación y no te predispone a tener más lesiones. Es decir, ni mejora nada ni empeora nada. Por lo tanto, ahí yo ya digo, ¿te mola estirar? ¿Tú te sientes bien? ¿Te deja más tranquilo? Ok, estira, pero siempre después. Ahora bien, si vas a estirar porque crees que vas a prevenir lesiones o porque no vas a tener agujetas o porque vas a recuperar antes, estás perdiendo el tiempo. ¿Vale? Esa sería un poco el veredicto. Aunque a alguno le chirríe la cabeza ahora mismo. Sí, yo creo que como que no funciona así, yo creo que ha quedado claro. Y es verdad, porque ves muchísima gente y sobre todo al final yo creo que también a nivel psicológico, a nivel mental, decir, no, yo termino 10 minutos antes, pero sí o sí tengo que estirar después, que si no mañana voy a tener más agujetas, que si no mañana voy a tener muchas más cosas. Y está muy arraigado en la sociedad ese estiramiento de decir, uy, ¿cómo no lo voy a hacer? O sea, totalmente. Eso es. Sí, en muchas ocasiones se ha utilizado también a nivel social, ¿vale? Para hacer las clásicas, por ejemplo, esto se ve mucho en los equipos de fútbol o en los equipos de deportes colectivos. Cuando ha acabado el entrenamiento, nos ponemos todos en corrillo y utilizamos los estiramientos para ver qué tal ha ido, para hablar con el compañero, para tal, para no sé qué. No tiene ningún efecto negativo, simplemente que sepamos que tampoco tiene ningún efecto positivo. Ya está. Ya está. Ahora, lo de estirar antes, prohibido. Nunca, nunca. Va. Qué bueno, Rubén. Pues bueno, con esta pregunta terminamos. Sé que estás muy, muy ocupado y no te quiero quitar más tiempo, pero yo creo que llevamos casi una horita y ha salido oro. O sea, yo creo que la gente que nos está viendo o escuchando se ha quedado con oro y con pepitas prácticas, como a mí me gusta decir, para que después de esta entrevista se puedan empezar a implementarla, tío. Así que muchísimas gracias, Rubén, este ratito. Muchísimas gracias a ti, Ángel, de verdad. Un placer estar por aquí hoy y eternamente agradecido por invitarme a tu espacio con tu gente. Nos veremos de nuevo. Y a vosotros que nos estáis viendo o escuchando, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y esperamos vuestro comentario a ver qué os ha parecido Rubén y si os gusta, pues bueno, lo traeremos más por aquí. Muy bien, muchas gracias. Rubén, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Chao. Chao.